días, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Click Agro. Y hoy vamos a tener la segunda parte de un tema súper interesante que ya empezamos a ver en nuestro capítulo pasado, que es sobre cambio climático. Si se perdieron la primera parte de este podcast, los invito a verla en nuestro canal de YouTube o en nuestro Spotify. Acá abajo se las vamos a dejar. Entonces, vamos a seguir con nuestros invitados. Se los voy a volver a presentar. Para quienes no vieron el primer capítulo, nos acompañan Ana Margarita Romo Ortega y Julio César Hernández Fonseca, además de Ileana López, gerente de sustentabilidad de Bayer, quien va a estar conduciendo conmigo este capítulo. Y les cuento rápidamente a los que nos ven y nos escuchan que tanto Ana como Julio trabajan en Jax Carbon, que es una empresa dedicada al desarrollo de proyectos de captura de carbono forestal, y justo lo que vamos a hablar hoy es de qué se trata esto de los bonos de carbono forestal y los proyectos de captura. Les voy a rápidamente contar de nuevo quién es Ana Margarita. Es licenciada en Relaciones Internacionales con subsistema en Ecología, Población y Desarrollo de la Universidad Americana, con una maestría en Medio Ambiente, Desarrollo y Política en la Universidad de Sussex, Inglaterra. Ha trabajado en la administración pública de los 3 niveles de gobierno, ha trabajado en la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna, en el Ayuntamiento de Toluca, en el área de Medio Ambiente. Ha trabajado en la Profepa y, por ejemplo, una cosa interesante que les contábamos ya cuando la presentamos es que durante su gestión en Toluca fue desarrolladora del proyecto Bonos de Carbono Forestal del Nevado de Toluca, convirtiendo a Toluca en el primer municipio en México en cotizar bonos de carbono en la Bolsa Mexicana de Valores. Tiene varios premios y publicaciones al respecto y actualmente es directora general de Jax Carbon. Y Julio César Hernández Fonseca también es licenciado en Relaciones Internacionales y ha trabajado en el sector privado y en el sector público como coordinador de proyectos sustentables. Ha trabajado en el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos de captura de carbono forestal y de gestión de residuos y varios otros mecanismos de procesos participativos, desarrollo de instrumentos legales y regulatorios en temas climáticos. Así que 2 súper especialistas en temas de cambio climático, de carbono y todos estos temas que nos interesan y nos deberían interesar mucho más, seguramente. Muchas gracias. Estamos en esta segunda parte. Bienvenidos. Gracias. Y estuvimos hablando mucho de qué es el cambio climático, qué son esto de las emisiones de gases de efecto invernadero, de cómo afectan a la población, a los países, a la agricultura. Ileana nos estaba contando esto de cómo está afectando a la agricultura y nos habíamos quedado en que no solo tenemos que reducir la cantidad de emisiones, ustedes me corrigen si no lo estoy diciendo bien, reducir la cantidad de emisiones que generamos como humanidad, como países y como industrias hacia la atmósfera, sino que también hay formas de capturar este carbono, ¿no? Y Julio nos estaba contando justamente que los bosques, las selvas, los manglares hacen de forma natural esta captura del carbono, o sea, lo quitan del ambiente, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? ¿Lo quitan del ambiente? Prácticamente los bosques, como bien menciona, los bosques, las selvas y los manglares, pues hacen una contribución ambiental. Como bien mencionas, capturan el dióxido de carbono de la atmósfera, lo transforman dentro de un proceso natural que tienen directamente estos ecosistemas y lo traducen en oxígeno. Ese directamente es un beneficio ambiental que directamente los bosques y este tipo de ecosistemas lo hacen. Los créditos de carbono, los bonos de carbono u offset, como directamente se les conocen, es un mecanismo de financiamiento que directamente ayuda a las comunidades, a los ejidos o a todas estas zonas forestales a mantener acciones que ayuden al mantenimiento y conservación de estos bosques durante un periodo de tiempo. Los créditos de carbono y de estas compensaciones prácticamente se manejan a través de protocolos internacionales que directamente pues regulan y hacen o establecen las reglas que directamente se tienen que tener para atender estándares internacionales de compensación. Una cosa es la mitigación y otra cosa es la compensación. Cuando las empresas, o bueno, en este tema de cambio climático, estamos con un corto tiempo
o estamos en un espacio muy corto de tiempo para hacer acciones que nos ayuden a llegar a esa meta de 1.5 grados centígrados. Entonces, una manera que nosotros podemos ir haciendo durante este periodo de tiempo es la compensación de emisiones. Grandes empresas, instituciones o gobiernos que directamente quieran compensar emisiones pueden comprar estos créditos de carbono y apoyar directamente la conservación y mantenimiento de los bosques a ejidatarios, comuneros o personas que tengan bosques privados para poder seguir manteniendo y conservar estos ecosistemas. A ver, hablaste de muchas cosas, vamos a diseccionarlas paso a paso, porque creo que todo el rato nos vamos a dedicar a justamente a entender este mecanismo. Claro. A ver, Ana, ayúdame a entender. Entonces, tenemos que reducir y también podemos compensar, ¿verdad? Sí. Lo que estamos haciendo a través de estos mecanismos naturales. Entonces, estos bonos de carbono vendrían a ser como incentivos para que la gente, digamos, para que se conserven estos espacios naturales que minimizan el dióxido de carbono que está en la atmósfera. Sí, mira, el sistema de comercio de emisiones, como en cualquier mercado, existen compradores y existen vendedores, ¿no? Okay. ¿Quiénes son los compradores? Todas aquellas industrias, empresas, gobiernos, personas que quisiéramos compensar o mitigar emisiones. Como aerolíneas, ¿no? Son de las más grandes que buscan compensar. Sí, tienen su propio sistema. Las aerolíneas se adelantaron al Acuerdo de París y generaron su propio sistema que se llama CORSIA, Carbon Offsetting for International Aviation, eso significa CORSIA, y casi todas las aerolíneas internacionales, todas las mexicanas, adquieren carbon offsets. Uh-huh. Es decir, compensar. Yo, empresa, aerolínea, lo que sea, emito una cantidad. Primero, trato de bajarle a lo que emito, ¿no? Número 1. Y 2, lo que no puedo dejar de emitir porque tengo que usar el combustible para volar el avión. Sí. Lo que trato es de compensar, de que alguien en otro lado haga, digamos, otras prácticas sí, que te ayuden. Exacto, que mejoren el ambiente lo que yo lo estoy, digamos, dañando, digamos así. Exactamente. Como y que el balance sea neutro en el mundo. Para nosotros es hacer una realidad. Algo que se creía muy lejano hace algunos años, que es demostrar que la conservación de los recursos naturales puede generar recursos económicos importantes para los dueños y poseedores de los bosques, selvas y manglares, ¿no? Que esos serían los vendedores de los carbon offsets, ¿no? Okay. Los dueños de aquellos territorios sobre los cuales se asientan bosques, selvas y manglares que estén abonando a la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera, ¿no? Y para esto, como decía Julio, pues seguimos un protocolo internacional, un protocolo muy robusto, ¿no? Además, tenemos una verificación del trabajo de estudio que nosotros hacemos, y una vez que la plataforma internacional nos da visto bueno, ya pueden salir a la venta. Pero algo bien interesante es la gran oportunidad que tenemos en México para generar estos carbon offsets. 1/3 del territorio mexicano está considerado de vocación forestal, ¿no? Imaginémonos el gran potencial que tenemos, además de que somos uno de los 5 países más ricos en diversidad biológica, ¿no? En ecosistemas, especies. Vocación forestal significa que tienen, digamos, selvas, bosques en este momento, o que podrían tener por su clima. En este momento lo tienen. Uh-huh. Okay. Y bueno, pues como dices, es un incentivo económico muy importante para su conservación en el largo plazo. Y no solamente trae el beneficio de la captura de carbono, que eso es el servicio ambiental que estamos vendiendo y que le estamos poniendo un precio, pero también trae otros beneficios como son infiltración de agua, ¿no? O generación de agua, conservación de la biodiversidad, regulación de la temperatura, porque los bosques son grandes reguladores de la temperatura, conservación del paisaje, ¿no? Conservación de suelos, que también platicabas tú de esto, entre muchos otros beneficios que los bosques nos ofrecen a las personas. Oye, Ana, pero también traen otro beneficio, ¿no? Que es el social, ¿no? Con las comunidades que trabajan, porque yo lo que platicamos ese día que nos encontramos en el foro fue qué gran trabajo ustedes hacen con acercarse a estas comunidades e irles a explicar este tema, ¿no? O sea, porque sabemos que no es fácil. Imagínate, no sé, en una locación por
una selva en Yucatán, que vayas a una pequeña comunidad, vayas con este líder a explicarle todo esto y cómo son procesos o proyectos a largo plazo que les va a traer retribuciones, ¿no? Y cambia también su vida, su calidad de vida. Sí, fíjate que es bien interesante esto que mencionas. Los proyectos de captura de carbono forestal tienen un componente social importantísimo, Ileana, porque está comprobado que hay un fortalecimiento impresionante de las capacidades locales. Y si tomamos en cuenta que en nuestro país el 85% de los bosques y selvas está en manos de comunidades agrarias, es decir, de ejidos y de bienes comunales, y que muchos de ellos viven en algún grado de marginación, pues les estás llevando un beneficio y les estás abriendo otro mundo. Aquí Julio tiene algunas anécdotas, ¿no? Yo creo que vale la pena que lo platiquemos, ¿no? Sí. Bueno, realmente, como dices, llegar a las comunidades, llegar a la gente que directamente es algo novedoso o es algo innovador directamente en los últimos años, es complicado podérselos expresar o poderles comentar cómo es que directamente se tiene un beneficio ambiental por el trabajo que hacen sus bosques, que ellos desde hace muchísimos años han cuidado y han mantenido sus bosques. Prácticamente hacen muchos trabajos de agricultura o de procesos sustentables para su mantenimiento, pero llegar directamente y poderles explicar que este beneficio ambiental como el de los bonos de carbono trae una retribución es importante. Una vez una persona me decía, oiga, ¿y cómo sacamos el carbono? ¿Cómo sacamos los bonos de carbono de aquí? Llevo mi camioneta, llevo mis sacos de costales para poder sacar el carbono, porque pues se les hace muy utópico esta idea de la compensación de carbono y que directamente las empresas, a través de este fortalecimiento de las capacidades ambientales que cada una de estas tiene, pues directamente puede compensar puede dar esta apoyo. Y a ver, para bajarlo a lo práctico, entonces tú llegas a una comunidad que tiene un ejido, por ejemplo, que tiene espacios con bosques, y qué es lo que tiene que hacer esta persona que es el dueño de la tierra o esta comunidad que es la dueña de la tierra para participar en estos proyectos. ¿Qué es lo que en su día a día, qué le cambia y qué recibe a cambio? Lo que tienen que hacer son actividades que lleven al mantenimiento y conservación de su bosque durante un periodo de tiempo. En este caso, se plantean periodos de tiempo de 100 años. Entonces, las actividades que ellos hacen son tan sencillas como reforestaciones, aclareos, limpieza de brechas o el mantenimiento sostenible directamente de sus bosques. Son las actividades que ellos tienen. Es como comprometerse a mantener sano esa parcela de bosque y por eso reciben una compensación. Sí, y de hecho te puedo poner un ejemplo. Aquí en la Ciudad de México nosotros hicimos el proyecto de bonos de carbono del bosque de Chapultepec. Este proyecto del bosque de Chapultepec, tú dirás, es un bosque ya grande, es un bosque que necesita muchísimo mantenimiento, pero tiene una fuerte presión social, o tiene una fuerte presión por toda la zona urbana que lo rodea. Entonces, este bosque, el mantenerlo, el conservarlo y el que siga haciendo este beneficio ambiental a toda la población, que no solamente viva en los alrededores, sino de la Ciudad de México, pues necesita este incentivo para seguirlo manteniendo durante muchísimos años y que la mancha urbana no se lo consuma. O que incluso no pongas cosas adentro del bosque que vayan talando árboles, porque que el carrusel, que el no sé qué, la actividad, etc. Y reciben una compensación, ¿y quién paga eso? Empresas, instituciones, gobiernos o uno mismo que quiere compensar las emisiones. En varios estudios hemos visto que una persona necesita que compensar cerca de 4 toneladas de dióxido de carbono, que es lo que uno directamente emite con su vida diaria, utilizando su carro, utilizando el tema de las oficinas. Entonces cualquier persona que quiera directamente decir, bueno, yo quiero ser carbono neutral, que es prácticamente la estabilización entre lo que contaminas y directamente la compensación que tú tienes que hacer, tú puedes compensar esas emisiones. O sea, yo puedo ir al mercado, existe una cosa así que se llama mercado de carbono, y comprar un bono de carbono. Sí. ¿Cuánto vale un bono de carbono? Aproximadamente entre los $12 y $14. ¿Y a cuánto equivale en cuanto a emisiones? ¿O cómo se mide?
Bueno, se mide un bono de carbono es igual a 1 tonelada de dióxido de carbono secuestrado de la atmósfera. ¿Qué es? ¿Cuánto? 1000 Lo que emite quién? Cantidad de autos. Aproximadamente lo que emite un auto tipo sedán Ok. ¿no? En la Ciudad de México durante un año. Ok, si yo quiero compensar todos mis trayectos de ida y vuelta a mi oficina, ¿Utilizas de mi el coche, vehículo? por ejemplo, Ujú. voy y puedo comprar un bono, pagarlo, y eso significa que alguien en un lugar está haciendo una conservación gracias a ese dinero que yo, digamos, pongo en el mercado. Sí. Ok. Compensación. Y si quisiera reducir, Belén, pudiera venirse en bici, ¿verdad? Claro. Esa sería Esa sería la ideal. opción y no te Con te otras- saldría más barato, con otros yo muchos creo. beneficios Sí. de salud. Sí. Oye, Ile, y agricultura también, porque estamos hablando mucho de selvas y manglares y bosques, pero la agricultura también tiene, o está, digamos, En entrando proceso en de proceso evolución. de entrar a estos mercados de carbono, ¿haciendo qué? Sí, mira, todo el tema que está haciendo Ana y Julio de bosques, selvas y manglares va más avanzado porque ellos ya hablan también, si te fijaste, de temas de medición, registro y verificación, ¿no? Claro. MRVs, que es algo que se necesita tener para entrar a un mercado regulado o inclusive voluntario, ¿no? En la que dos partes se ponen de acuerdo, aunque no haya todavía una regulación alrededor de. Todavía al día de hoy no tenemos una regulación global alrededor de la agricultura, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo como Bayer? Uno, estamos posicionando el tema de agricultura para mitigar los efectos del cambio climático como una opción, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que queremos incorporar es un programa llamado Procarbono, que al día de hoy ya está bastante grande en Brasil. Brasil, pues como muchos de ustedes saben, es una gran potencia agrícola en nuestra región de Latinoamérica y ahí estamos trabajando con 1,800 productores en 220,000 hectáreas. Hicimos más de 300,000 análisis de suelos, ¿no? Para ver cómo podríamos establecer estos protocolos que van a llevar a reducir las emisiones de carbono en la agricultura. Entonces, mediante mejores prácticas. Reducen, pero además hacen, digamos, los cultivos hacen este mismo efecto que un árbol, por ejemplo, de que, Claro, porque de al que la final del planta... día son plantas. Exacto. Tienen un proceso de fotosíntesis, ¿no? Como Julio nos explicaba y como algún día nos explicaron en la escuela. primaria. Y ese es un proyecto que está también viniendo a México. Ahorita establecimos los primeros pilotos en Sinaloa, ¿no? En la que estamos participando con algunos productores. Decidimos que maíz era un cultivo en el que queríamos iniciar, pero pues va a haber muchas oportunidades de cultivos porque se están acercando muchos productores que ya sus consumidores les están pidiendo ser carbono neutral, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es incorporando cultivos de cobertura, mejores prácticas agronómicas, incrementando la densidad de número de plantas que tenemos en la misma superficie de tierra para que pueda tener mayor producción los productores sin aumentar la frontera agrícola, sin que tengan que ocupar más tierra. También les decimos cuál es la manera correcta de fertilización, ¿no? El momento óptimo para la aplicación, para que no sobreutilicen productos, ¿no? Y así reducimos... Que esos productos para su producción tuvieron una huella de carbono. Exacto, los productos generan una huella de carbono, entonces lo que nosotros queremos es, al mismo tiempo que les estamos dando esas sugerencias, también reducen todas las cargas de productos químicos y aplican en el momento adecuado lo que necesitan. En esas parcelas también estamos utilizando drones. Drones es algo que viene en la innovación en la agricultura, ¿no? Dicen que en los próximos años va a haber el sector que va a ocupar más drones probablemente va a ser la agricultura, ¿no? Por lo que trae en términos de innovación y sustentabilidad, ¿no? Permite aplicar de manera adecuada en el momento adecuado y muy preciso, ¿no? Toda la agricultura digital de precisión que a través de sistemas nos va a decir qué necesita tu planta, cómo están los suelos, a qué profundidad pongo la semilla, qué productos, qué mezcla es la adecuada para aplicar y que va a llevar
a que los productores puedan conservar mejor sus suelos, que el suelo es un insumo básico para nuestros productores, ¿no? Todos lo quieren cuidar. Y también cómo van a eficientar el uso de recursos, agua, productos, semillas, con el objetivo de eventualmente entrar en este mercado. Exacto, pero carbono. obviamente estamos lejos en la agricultura de generar un bono, ¿no? O sea, yo te aseguro que si les preguntamos a Ana y Julio, ¿cuánto tiempo llevó para que Forestal pudiera emitir un bono? Pues fue un largo camino, ¿no? Porque tenemos primero que sentar la base de lo que estamos midiendo en estas parcelas en México o en Brasil, cómo estamos. Van a tener que pasar alrededor de 3 años para estar monitoreando todos los resultados y ver qué reducciones son. Para que sea real. Efectivo. Exacto, que sea real, que tengamos estas empresas que nos ayuden a medir, registrar y verificar nuestros datos, ¿no? Porque pues no solo basta con que yo, Bayer, diga, ay, pues lo estamos haciendo, ¿no? O el productor. Debe tener a alguien que le ayude también a verificar. Y también estamos trabajando ya con esos organismos. Y después de eso, ¿no? Ver y acercar a estos productores con aquellas empresas que están interesadas, ¿no? En comprar para hacer este offset de emisiones de carbono y estar compensando, ¿no? Pero todavía nos queda un largo camino, por eso queremos estar introduciéndonos en este nuevo ecosistema, aprendiendo de expertos como Ana y Julio, ¿no? Que nos van a llevar de la mano en muchos temas de colaboración. Que ya rehicieron el caminito. Sí, exactamente. Oigan, miren, se nos está acabando el tiempo. Pero me parece súper interesante y les voy a hacer una pregunta cortita a cada uno. Los que nos están escuchando probablemente no están en la toma de decisiones de la COP27 de los países, bueno, ojalá que sí, pero probablemente somos personas del día a día que llevamos nuestras actividades y no estamos pensando todo el tiempo en esto. ¿Qué le dirían a un ciudadano normal que lleva sus actividades fuera de estos temas, que puede hacer en su día a día para contribuir con su granito de arena a reducir este cambio climático que se nos viene? ¿Ana? Cambiar la forma en que se mueve, ¿no? Utilizar menos el vehículo. Hace ratito tú decías, bueno, si utilizo la bicicleta, además tengo un beneficio de salud, ¿no? Transitar hacia una economía baja en carbono, que es lo que está sucediendo a nivel internacional. Utilizar menos tiempo la regadera. Van a decir, bueno, ¿y eso qué, no? Si tú utilizas menos tiempo el agua con la que te bañas, utilizas menos agua, pero además, para calentar agua, claro, estamos quemando gas, ¿no? Generalmente, entonces si puedes o cambiar a un calentador solar, o sea, ya tenemos la tecnología, que ese también es un punto importante que se está viendo en la COP, no solamente el financiamiento, sino la transferencia de tecnología, ¿no? Si puedes poner paneles solares en tu casa, ¿no? Qué mejor, porque además ahorras. Sí, ahorras, todo esto trae un beneficio económico, pero también un beneficio ambiental, porque tal vez dices, mucha gente dice, ¿y eso de ahorrar energía eléctrica? Pues ¿por qué trae un beneficio ambiental? Porque estamos quemando, los países estamos quemando combustibles fósiles, que además para generar energía y transmitir energía apagar la eléctrica, luz cuando, ¿no?, sales de la Sí, habitación. sí, exactamente, utilizar la luz solar, ¿no? No sé, Julio, ¿qué más se te ocurre? Yo creo que Ana lo ha explicado de manera perfecta. Todo ese tipo de cambios que parecen sencillos, más bien son sencillos, los podemos aplicar día a día en nuestra vida. Entonces, ese tipo de actividades que nosotros hacemos o donde nosotros directamente tomamos conciencia de toda aquella actividad que nosotros hagamos genera algún tipo de efecto en el planeta donde vivimos, debe ser importante y debe ser también voluntad de uno poder también llevar a cabo estas actividades, como bien mencionó Ana, que nos ayuden a mejorar no solo nuestra vida, sino la vida de todos los demás que estamos directamente ocupando una misma zona y estamos sufriendo los mismos efectos del cambio climático. Yo te quiero comentar una anécdota. A ver. Justo en el transcurso de la semana pasada, tuvimos algunos agricultores, productores de café, que nos buscaron para adquirir carbon offsets, ¿no? Me van a decir, pero pues ¿por qué? Si ellos están produciendo fotosíntesis y absorbiendo carbono. Sí. Bueno, pues porque ellos les venden a aerolíneas internacionales que tienen el compromiso, ¿no?, de reducción de emisiones y les pidieron compensar.
sus emisiones, ¿no? Ellos Entonces, quieren ser neutrales para poder entrar en esta cadena de valor de empresas que están... Exactamente. Entonces, eso te habla de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Sí. Viene una transición hacia una economía baja en carbono. Y de los mismos consumidores. Así es. Y me da gusto que venga así esa tendencia y de los mismos consumidores. Y yo creo que yo contestaría tu pregunta, Belén. Debemos educar a esos consumidores desde que son unos niños, porque de ahí van a hacer la conciencia a futuro. O sea, si nosotros desde tempranas edades, en instituciones, en familias, empezamos a decir y a cuestionar a los niños, a nuestros hijos, de ¿por qué haces eso? Cierra la llave, camina más, no gastes tanto esto, no necesitas estar adquiriendo tantas cosas. Creo que se crea una conciencia y ellos mismos empiezan a cuestionar cosas y empiezan a cuestionar a los adultos la generación de adolescentes de por qué ahora hacen las cosas. O sea, los niños cuestionan a los adultos, oye papá, ¿por qué estás tirando tanta agua? O ¿por qué tardas tanto en bañarte? O, ¿por qué no mejor vamos caminando? Entonces creo que desde ahí empieza todo el tema que nos va a llevar a transformar la humanidad. Va a empezar desde la educación y no minimizar los pequeños gestos que todo el mundo quiere hacer, porque de repente dicen, ay, pues ¿para qué apagas la luz? Eso no va a servir de nada, somos una persona, sí, pero una persona sumada en millones cambiando hábitos hace un gran cambio. Entonces, eso es lo que yo quisiera ver en el futuro. Pues muchísimas gracias, muy interesante, muy entretenido. Me la pasé muy bien y aprendí mucho con ustedes. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Espero que les haya resultado tan interesante como a nosotros y que sigamos aprendiendo acerca del cambio climático, de qué debemos hacer y cuál es la responsabilidad de cada uno, como estábamos hablando. Muchas gracias por acompañarnos y ustedes por acompañarnos. Gracias. Gracias.